Dios Padre vivo, quien nos amas en la eterna perdición, no nos has dejado solos, sino con la sangre preciosa de Jesús nos has salvado y nos has hecho tus hijos. Te damos gracias. Dios Padre, en esta tierra nos has permitido el resto de nuestra vida, no para que vivamos según nuestros deseos carnales, sino para cumplir la voluntad del Padre. Dios Padre, la obra de evangelización, esta obra tan grande y preciosa, Señor, ayúdanos a poder ser utilizado totalmente para esta obra, sin tener ninguna vergüenza en ella. Con el poder de la palabra, ayúdanos a poder seguirte más valientemente. Y con la fuerza y sabiduría que el Señor nos das, ayúdanos a ser fieles en el trabajo que tú nos has encomendado. Guarda nuestro corazón y pensamientos. Y estos almas pequeños que tú nos has encomendado, ayúdanos a poder educarlos como cristianos. Señor, danos fuerzas a nosotros. Hay profesores que todavía no están aquí. Señor, guarda sus caminos que están viniendo. Y también durante hoy el día, lo que Señor tú has planificado para nosotros, ayúdanos a poder glorificarte con esto. Y nuestros profesores, ayúdanos a poder solamente admirar en el Señor y con el amor y sabiduría que tú nos has dado, junto con los compañeros de la fe, ayúdanos a poder tratar a los alumnos. Y esta hora, Señor, nuestros profesores, vamos a empezar el día de hoy juntos, primero con la palabra. Esta hora también, Señor, trabajas en nosotros y ayúdanos a conocer lo que tenemos que saber. La voluntad maravillosa del Señor, ayúdanos a conocer. Danos más sabiduría. En el nombre de Jesucristo, quien nos ama, te damos gracias, hemos orado. Amén. Hoy vamos a ver sobre Josué el victorioso. Primero vamos a buscar Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Vamos a leer juntos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le mandó a Josué esta palabra, que es la que hemos leído ahora. Como saben bien, este Josué en el libro de Números pone como Oseas, hijo de Nun, que es la misma persona, y significa la salvación. Y a este Oseas Dios le cambió el nombre por Josué, que significa que Jehová es mi salvación. Y Josué, sobre este personaje Josué, nosotros conocemos mucho sobre él. Primero vamos a recordar lo que conocemos de Josué y lo que hemos aprendido de él hasta ahora. Primero,
Josué era líder de Israel, ¿no? Era el líder de Israel después de Moisés, era un guiador de Israel. Y en el Éxodo, contando solamente los hombres adultos, habían 600.000, pero si sumamos la familia, habrá unos 2 millones de personas. Pero entre 2 millones de personas que salieron de Egipto, entre ellos 600.000 hombres adultos, entre estos 600.000 hombres adultos, solamente Josué y Caleb entraron en la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios. Y entre ellos 599.998 hombres adultos acabaron sus vidas en el desierto. Solamente estas 2 personas pudieron entrar en la tierra prometida. Y él demostró su fe hacia Dios en Cades Barnea. En Números 14 y 15 habla que cuando espiaron durante 40 días a la tierra de Canaán, capítulo 14, ¿no? Y después de espiar la tierra volvieron y dieron informe sobre la expiación. 10 espías dijeron, si entramos vamos a morir todos, tenemos que volver. Pero Josué y Caleb, solamente ellos dijeron, no, tenemos que entrar. Ellos son nuestro pan. Es pan que Dios nos ha dado. Otras personas dijeron, vamos a morir allí si entramos. Sin embargo, confiando solo en la palabra de Dios, entró en la tierra de Canaán. Es un hombre de fe. Y Josué aparece en la Biblia por primera vez en la batalla contra los amalecitas. Y después también sobre la conquista de Canaán. Hasta ese periodo Josué estuvo como el guerrero, como general de ejército. Pudo hacer todos sus deberes y conquistó Canaán, distribuyó la tierra de Canaán y en 110 años, cuando vemos al final del libro de Josué, a los 110 años acabó su vida. Así podemos pensar simplemente en general el libro de Josué. Eso seguramente los profesores ya se lo saben. Pero hoy vamos a aprender sobre Josué, que es el tema de hoy. ¿Qué es Josué? ¿Quién es el Josué? Es un victorioso. No es un fracasado, sino es un victorioso. Pero ¿cómo pudo tener victoria Josué? ¿Y contra quién pudo ganar? Vamos a ver esto y vamos a ver qué lecciones nos quiere dar con esto. Josué, siendo sucesor de Moisés, guió a Israel a Canaán. Conquistó Canaán. Este Josué no es un hombre que apareció de un día para otro, sino como he explicado brevemente, que hemos visto la vida de Josué. Este Josué no es que desde que entró en Canaán pudo demostrar su valor, no. Podemos ver cómo Josué fue entrenado ante Dios para guiar a Israel a la tierra de Canaán. ¿A quién se le ha prometido dar la tierra de Canaán? Empieza por A. Ah, ahora me acuerdo. Es Abraham. En Génesis capítulo 12 dice, vete a la tierra que te mostraré. Y cuando fue a la tierra de Canaán, oyó la voz de Dios otra vez. Esta tierra te lo daré a ti y a tu descendencia. Y esta es la tierra de Canaán. A Abraham le prometió dar la tierra de Canaán. Y a Israel, ¿quién les guió ante la tierra de Canaán? Moisés.
Y quien conquistó esta tierra que Dios prometió dar es Josué. Hoy vamos a ver la obra de Dios tras Israel, que conquistó la tierra de Canaán y ocupó en esa tierra. Como antes he dicho, Josué aparece por primera vez en donde en la guerra contra los amalecitas. Éxodo capítulo 17, vamos a buscar. Desde el versículo 8, Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es una lucha contra Amalek. Pero Moisés le dice a Josué que escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. En este momento aparece por primera vez. Pero Josué no es que de un día para otro pelea mejor, pelea bien, no, sino que tuvo procedimiento, ¿no? Estar entrenado, estar acostumbrado a algo, esto es porque tuvo un tiempo de entrenamiento. Él estuvo junto con Moisés. Moisés estaba guiando a 2 millones de personas y entre ellos él estaba al lado del líder, obedeciendo al líder y sirviendo a Moisés, ayudando a Moisés. Y este Moisés le mandó que vaya a la batalla y él salió a la batalla y venció. Después de esto también ha vencido muchas batallas. Vamos a ver el versículo 16. Éxodo 17, versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación de generación. Comenzando con la guerra de Amalek, empezó a escribir el nombre de Josué en la Biblia. A través de la guerra de Israel contra Amalek, dice que luchar contra Israel es luchar contra Dios. El pueblo que lucha contra Israel, Dios seguramente lo condenará. Así aprendió Josué. Sobre los amalecitas después vamos a pensar un poco sobre ellos. Desde el principio él entró en la guerra. Conquistando la tierra de Canaán tardó 7 años, desde Castillo de Jericó, luego Castillo de Ai, y luego la parte de sur, parte de norte. Todas estas guerras, Josué siempre estaba en primera línea de guerra y en nombre de Dios hizo conquistar el pueblo de Israel esta tierra. Y este Josué, como antes he dicho, estaba al lado de Moisés y siempre oyendo la voz de Dios. Se movía por la voz de Dios. Él siempre estaba aprendiendo de esto. Con sus ojos vio cómo confiar en Dios y aprendió. En Números capítulo 11, vamos a ver. Números capítulo 11, versículo 28.
Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídenos. Cuando habla de Josué, siempre habla de Moisés. Y cuando explica sobre Josué, dice que es un servidor, ayudante de Moisés. Este Josué que ayudaba a Moisés, en Éxodo 24, cuando Dios llamó a Moisés a Monte de Sinaí para darle 10 mandamientos, cuando Dios llamó a Moisés, estaba con muchos ancianos, pero los ancianos estuvieron debajo, con el pueblo, debajo del monte, pero Moisés subió con Josué sobre el monte. Este Josué siempre ayudaba a Moisés, servía a Moisés. Vamos a buscar también Éxodo 24. Versículo 12. Hasta 13. Os leo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces, aquí vemos que cuando subió al monte, Moisés no subió con los ancianos, sino con su servidor, con Josué. Subieron a Dios. Y Josué, si centramos en Josué, ¿qué veía al lado de Moisés? Que hablaba con Dios, escuchaba a Dios, obedecía a Dios. Vivía como dice Dios. Y él también vivió así. Josué no fue un hombre creado de un día para otro. Éxodo 33, vamos a buscar. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué aprendió de Moisés, sirviéndole, es que Dios no está lejos. Dios no es un Dios invisible que está muy lejos, no, sino que Dios está muy cerca. Y al servir al hombre de Dios Moisés, pudo aprender cómo servir a Dios invisible. Y Moisés, en medio de este proceso, pudo crecer poco a poco más como hombre de fe. En el desierto de Parán, donde estaba en Cades Barnea, envió 12 espías a Canaán. Las espías fueron, lo vieron y regresaron y dieron informe a Israel. Cuando vemos esto, podemos saber este Josué cómo confiaba en Dios, cómo creía en Dios, cómo adoraba a Dios. Él servía a Dios con su vida. Números, capítulo 14.
desde el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Así dieron informe, y ellos dijeron a Israel de esta manera. Y el versículo 10. ¿Cómo respondieron el pueblo de Israel? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y los israelitas, si vemos los versículos de arriba, en capítulo 13, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos vieron los cananeos, los hijos de Anac, y dicen: nosotros somos como langostas, y ellos son gigantes. Si entramos ahí vamos a morir. Todo el pueblo de Israel estuvieron tristes. Dios dijo que nos ha prometido la tierra, hemos esforzado venir hasta aquí, pero ¿qué noticias es esta? El corazón de todo el pueblo de Israel estaba derrumbado por esta palabra. Josué y Caleb fueron delante de ellos, diciendo: nos lo comeremos pan, Dios nos ha dado, vamos a entrar. Esta palabra es una palabra que puede decir los que han visto con los ojos de fe, miraron la promesa, realmente habían gigantes a los ojos humanos. Nosotros también en este mundo vivimos con fe, ¿no? Hay gente que ha ido al cielo, no hay nadie, ¿no? Pero sin embargo, todos sabemos que existe el cielo que nos ha prometido. Aunque no lo hemos visto, pero Dios lo ha dicho. La palabra de Dios es verdad. Y nos ha dicho que nos lo dará. Nos ha prometido. Con la sangre de Jesús me ha perdonado los pecados para siempre. Esto también es promesa. Nunca hemos visto la sangre de Jesús, pero está escrita en la palabra de Dios. Nosotros creemos en la promesa. Ellos vieron la tierra de Canaán con los ojos de fe. Por eso pudieron predicar que esta tierra es la tierra prometida por Dios. Esto es porque la vida de Josué estaba totalmente sumergida en la palabra de Dios. Vivió en medio de su palabra. Por eso, en su corazón, pudo ver con los ojos de fe y pudo decir esta palabra. La incredulidad trae desobediencia. El pueblo de Israel pudieron venir hasta este lugar. Si no fuera por la gran gracia de Dios, no pueden llegar ellos delante de Canaán. Cada día había providencia de Dios, había ayuda de Dios. Si no fuera así, ellos no pueden llegar hasta aquí. No pudieron pasar el Mar Rojo, no pudieron ni salir de Egipto, pero sin embargo se olvidaron de esto. La fe trae obediencia. Aunque parece imposible, pero conforme a la palabra, como es promesa, podemos creer porque es la promesa de Dios que creó el universo y todas las cosas. Es promesa de Dios que dirige todas las cosas.
Y esto nace la fe. Josué, a través de la palabra invisible de Dios, creyó en la palabra de Dios, por eso pudo obedecer a su palabra. Números capítulo 32. Versículo 11 y 12. Leamos juntos. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Cómo fueron? Que fueron perfectos en pos de Jehová. Y pudieron ser perfectos en pos de Jehová. En los capítulos del antes, en capítulo 27, dice que Josué era un varón en el cual hay espíritu. Varón en el cual hay espíritu. Pudo ser fiel en la palabra, pudo obedecer a la palabra de Dios. No es que de un día a otro decide en su corazón y pudo hacerlo, no. Pueden obedecer los que realmente agradecen en el amor de Dios, los que realmente comprendieron de la gracia de Dios. Por la fe en su palabra pueden obedecer. Este varón en el cual hay espíritu, este Josué, que vivía conforme a la palabra, obedeciendo a la palabra, Dios a través de Moisés le levantó como su sucesor y los israelitas pudieron obedecerle a él. Dice que todos le obedecieron. Este Josué, siendo preparado, tomó el puesto de líder después de Moisés. Podemos ver que a través de este Josué, Dios derrotó a los enemigos de Israel. Y entre los enemigos, el primero fue los amalecitas, ¿verdad? Al entrar en el desierto, encontraron con los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? ¿Quiénes son los amalecitas? Sí, el nieto de Esaú. Génesis capítulo 36. Génesis 36, versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es decir, es hijo de Esaú, es nieto de Esaú. Los amalecitas son como hijos de nieto de Esaú. Pero podemos ver cómo Amalek combatió contra Israel que salieron de Egipto. Combatir contra Israel dice que es combatir contra Dios sin tener miedo de Dios. Deuteronomio 25, vamos a buscar Deuteronomio 25. Hemos buscado antes
En la Biblia, cuando Josué aparece por primera vez en la Biblia, cuando Israel luchó contra Amalek, y aquí dice otra vez de esto, desde el versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Luchar contra Israel era luchar contra Dios. Y dice que no tuvieron temor de Dios. Los amalecitas tenían, parece, características de esto. Y por esto los amalecitas estuvieron continuamente molestando a Israel, luchando contra Israel. Y finalmente, en la época de Ezequías, por el tribu de Simón, los amalecitas fueron totalmente destruidos. Primero de Crónicas, capítulo 4. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 41, os leo. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Ishi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. En este momento fueron destruidos Amalek. Durante mucho tiempo, hasta la época de Ezequías, molestaron a Israel. Pero ¿qué es Amalek? ¿Qué es lo que nos quiere decir Amalek? En la vida de desierto, los amalecitas que molestaron a Israel. ¿Qué quiere decir con ellos? Podemos ver esto como cosas carnales en nuestra vida de fe. En Romanos 8 dice que los que viven según la carne pueden agradar a Dios o no pueden. No pueden. Si se separan de la multitud, los amalecitas venían y los mataban, los atrapaban. Se puede comparar con el pecado del mundo. Luchar contra la carne de uno. El que vence la carne de uno puede ser utilizado por Dios. El que vence los deseos carnales puede esforzarse más para la obra de Dios. Si uno está caído en el pecado, está mezclando con el mundo, no puede uno hacer el trabajo de la carne y el trabajo de Dios a la vez. En el desierto tenían que luchar continuamente con los amalecitas, igualmente nuestra vida en este mundo. Nacen los deseos carnales continuamente hasta el día que vamos al Señor. Hay que atacar a Amalek y vencer. Esto es dominar los deseos carnales en nuestra vida. Solamente es posible con la palabra. Si no es con el poder de Dios, no pueden vencer a Amalek. Cuando lucharon contra Amalek, ¿cómo lo hicieron? Cuando Moisés se levanta las manos
¿Ganaban o perdían? Y si bajaban las manos, ¿esto es poder de Dios o poder de Moisés? Si no es por la ayuda de Dios, no pueden vencer. En la vida de fe igualmente. Y cuando entraron a Canaán, la primera ciudad que ellos llegaron, después de entrar en Canaán, primera ciudad que enfrentaron era la ciudad de Jericó. Este Jericó no era un castillo que se puede atacar y conquistar con los ataques exteriores, porque el castillo tenía hasta doble muros por dentro y por fuera. Ahora que excavaron los restos del castillo, dijeron que fue un castillo inexpugnable, aunque no era un castillo grande. Ahora, según los descubrimientos arqueológicos, el segundo castillo es Castillo de Allí. La primera vez que fueron a conquistar, perdieron, pero la segunda vez que fueron, conquistaron el Castillo de Allí. Pero dice que Castillo de Allí es más pequeño que Castillo de Jericó, aunque la Biblia no lo dice su tamaño. Sin embargo, dicen que en Jericó había unos 1000 habitantes y en Allí 12.000 personas. En ese momento, hombres, mujeres, niños, todo fueron muertos 12.000 personas. Con esto podemos pensar que ahí fue una ciudad mucho más grande. Cuando conquistaron el castillo de Jericó, hicieron conforme la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Qué es lo que hicieron? Solamente rodearon, ¿no? En total 13 vueltas dieron. Después de 13 vueltas tocaron trompetas y Castillo de Jericó fue derrumbado. Esto fue posible porque es palabra de Dios. Conquistar Canaán con los israelitas, Canaán no era una casa vacía, no era una tierra vacía, sino que Josué junto con los israelitas, 2 millones de personas, entraron en la tierra prometida de Dios. ¿Es porque ellos han ganado edificios para entrar a vivir? No, hay que echar fuera a los que están dentro. Esto no es algo fácil. Solamente confiando en la palabra de Dios. Esto fue secreto de victoria. En el libro de Oseas dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Josué estuvo todo el día meditando en la palabra de Dios, ¿no? Pero piénsenlo, con 2 millones de personas, 2 millones de personas son en la ciudad de Songnam y la ciudad de Suwon, juntos llegan unos 2 millones. ¿No es así? La otra vez he buscado en estadísticas, no me acuerdo exactamente, pero 2 millones de personas. Si sumamos en Cheollanam-do, excluyendo a Gwangyangsi, entonces, junto con todo, suman unos 2 millones. Caminar junto con todos ellos, ¿cuántos trabajos tendría que hacer? Pero todo el día estaba meditando. Aquí están 2 millones de personas, pero todo el día estaba con la palabra meditando. Bueno, he desaparecido de la pantalla un momento. Se me ha olvidado de que está grabando. Con 2 millones de personas, pero todo el día con la Biblia meditando, no puede vivir, ¿no? Porque hay mucha cosa que trabajar, hay muchos censos, hay muchos problemas, pero pudo meditar en la palabra de Dios todo el día porque lo guardó en su corazón. Eso
le hizo guiar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, le hizo vivir por la palabra de Dios. Eso fue un secreto de su vida. En Números, esa es la palabra que hemos leído antes, capítulo 14. Desde el versículo 2. Ahora el corazón de los israelitas fue derrumbado. Y vamos a escuchar lo que dijeron. En versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían uno a otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cuántas personas dijeron esto? Excluyendo algunas personas que seguían la voluntad y plan de Dios, que servían a Dios, el resto dijeron esto. Aunque sea un líder, cuando encuentra esta situación seguramente le es difícil, pero Josué, con este tipo de personas que tienen este corazón, no los abandonó, sino conforme la palabra de Dios, aunque no entraron directamente en Canaán, pero otra vez caminando por el desierto, aunque murmurando contra Dios, sin saber la voluntad de Dios, ni plan de Dios, ni quieren saber de Dios, caminó 40 años. Y al fin, entre ellos, guiando a ellos, vivió en el desierto y entró en Canaán. Pudo vencer es porque confió en la palabra de Dios, confió totalmente en la palabra de Dios. Es el secreto de victoria. El secreto de victoria de nuestra vida de fe en esta tierra también es lo mismo. Primero de Juan, capítulo 5. Versículo 4 y 5, leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta conquistar a Canaán, solamente ellos vieron la imposibilidad. El castillo de Jericó también. Y los 7 pueblos de Canaán, igualmente. Para ellos eran imposible. Pero sin embargo, confiando en la palabra de Dios, caminaron cada pisada. Esto fue medio de la guía de Dios. Les guió al camino de victoria. Ese camino es hacia la victoria. Dios caminó con ellos. Hay que seguir a la guía de Dios para que fuera posible. Este camino, el pueblo de Israel fueron no porque quisieron, sino que Dios guió por medio de Josué. Como han visto el corazón de los israelitas, ¿no? Teniendo ese corazón, pero Dios a través de Josué los guió al camino de Dios. Josué capítulo 1. Si vemos en Josué capítulo 1, Dios mandó a Josué esta palabra, y aquí está el secreto, que es el texto que hemos leído al principio, versículo 8 y 9, vamos a leer juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué pudo vencer es porque Dios estuvo con él. Y Dios pudo estar con él porque Josué meditó en la palabra de Dios de día y de noche y guardó su palabra. Egipto se puede comparar con el mundo. La autoridad del diablo, Faraón, el rey Faraón, indica al diablo. Y Egipto es el mundo, podemos decir así. El mundo es el Egipto. Y en medio de allí salieron de Egipto, entraron en Canaán. Esto es, después de recibir la salvación, pasar el Mar Rojo, a través de la Pascua, a través de la sangre del Cordero, pasaron el Mar Rojo. Es que a través del Espíritu Santo de Jesús, de agua, recibieron el bautismo y luego entraron en la tierra de desierto. Es que después de recibir la salvación, vivimos la vida de fe. Y el fin de la vida de fe es cuando acabamos la vida en esta tierra, iremos al cielo preparado para los santos salvos. Allí es nuestra meta final, ¿no es así? Y la meta final para los israelitas era Canaán. Pudieron conquistar Canaán solamente confiando en la palabra de Dios. Es única forma. Y el cielo también. Si no es por la palabra, no podemos ir. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay o no hay? Nadie, ¿no? Nadie. Pudieron conquistar Canaán con una sola manera: confiar en la palabra. No por el poder que tienen los israelitas, sino el poder de Dios. Israelitas pudieron conquistar porque siguieron a la palabra de Dios. Nosotros también igualmente, después de recibir la salvación, nuestra vida de fe, si hacemos solos con nuestros pensamientos, seguramente fracasaremos. Hay que seguir la palabra. El Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, Dios trabajó a través de profetas, a través de cada profeta. Dios obró. Y después de Jesús, a través de la iglesia comprada con la sangre de Jesús. Esto es misterio de la iglesia. Si no es a través de la iglesia, ¿puede mostrar poder de Dios? No puede. La iglesia es el misterio. Misterio de Dios está dentro de la iglesia, en el Nuevo Testamento. A través de la iglesia, Dios habla. Hay que seguir esa palabra de Dios. Y esto es lo que Josué está haciendo, guiar a Israel con la palabra de Dios para conquistar a Canaán. Nosotros podemos tener victoria por nuestras arras de la salvación. Jesús, confiar en Él, vivir conforme a su palabra. Si vivimos así, podemos tener victoria. La vida de fe, aunque sea comparando con la vida de desierto, podemos saber fácilmente que es una lucha. Los israelitas en el desierto, nadie los recibieron. Los cananeos no sabían que ellos van a venir, sí lo sabían. Por eso cerraron la puerta de Jericó, para prepararse. Han visto y conocen cómo Dios obró a través de ellos. Por eso los de Jericó escucharon que israelitas vienen, por eso tenían miedo. Han desmayado de corazón. Conocían.
para los israelitas, frente a ellos, que no les quiere dar la tierra, ellos tenían que conquistarlo, tenían que quitarlos con la lucha. A través de Josué nos mostró cómo confiar en la palabra de Dios y luchar valientemente y conquistarla. La vida de fe igualmente, si nos comprometemos con el pecado, fracasamos seguramente. Hay que luchar contra el pecado. Este año, en secundaria bachillerato, tenemos un eslogan, que es Hebreos capítulo 12. Versículo 4, leamos juntos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Resistir hasta la sangre. La vida de fe es luchar contra el pecado. La vida de fe es una lucha. Esto no es vivir aproximadamente más o menos, no. Nosotros podemos tener victoria cuando estamos en Jesús, en la comunión, en la palabra. Hay que agarrar la palabra, entonces podemos vencer. Esto es el camino fijo. Si desviamos de camino, perdemos. El caballo se alista para el día de la batalla. ¿Quién da la victoria? Pues Jehová es el que da la victoria. Para el día de la batalla, ¿quién prepara? La persona que lucha, ¿no? Pero, ¿quién da la victoria? Dios. David peleó contra Goliat. Por favor, ayuda a que esta piedra pueda volar y clavar en la cabeza de Goliat. ¿Oro? No. Sino como ha acostumbrado a hacer. Como ha utilizado normalmente, lanzó la piedra. Quien guió esa piedra que David lanzó con su onda es Dios. Pero hasta lanzar es David. Luchar contra el pecado igualmente. Colosenses capítulo 2. Versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15 leamos juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros seguimos ese camino que ya ha sido triunfado. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, ¿cómo hice al mundo? Yo he vencido al mundo. Yo ya he vencido al mundo, así que en este mundo tendréis aflicción, pero ¿qué hay que hacer? Confiar, confiar. Confía en la palabra y podéis ser valientes. Cuando Josué conquistó Canaán, nos mostró esa imagen de confiar en la palabra de Dios, de confiar en la palabra. Ya ha triunfado. Agarrar esa palabra podemos ir valientemente. Nosotros nos ha dejado este tiempo hasta que vamos a Dios, este tiempo que nos ha permitido a nosotros en esta tierra
no es para que disfrutemos del mundo, sabemos bien. Y a nosotros nos ha dado misión del Señor, tenemos trabajo del Señor. Nosotros somos obreros, somos ministros. Hemos encargado el trabajo del Señor, en particular, enseñar la palabra de Dios a las almas pequeñas, educarlos y predicar el Evangelio a la siguiente generación. Somos llamados profesores. No estamos aquí sentados para yo solo hacer bien la vida de fe, para yo solo vivir bien ante Dios, sino somos personas que enseñamos. Este año nosotros a nuestros niños, antes de estar ante los niños, primero tenemos que resistir primero contra el pecado hasta la sangre. Y con la sabiduría que el Señor nos da, y con la guía de Dios, con la gracia de Dios, tenemos que estar ante los niños este año. Josué, hasta guiar al pueblo de Israel a Canaán, en su vida confió totalmente en la palabra de Dios, vivió totalmente agarrando en la palabra de Dios, confió totalmente en la palabra de Dios, por eso meditó todo el día en la palabra, intentó vivir su vida como la palabra, por eso a través de Israel pudo cumplir la voluntad de Dios que quiso cumplir. Nosotros también estamos en esa posición. Este año tenemos que usar este tiempo que nos ha permitido, no sabemos hasta cuándo es, pero con todo este tiempo que nos ha permitido, los profesores primero debemos confiar más en la palabra de Dios y resistir contra el pecado hasta la sangre, ser guerreros en nuestra vida de fe. Vamos a estudiar hasta aquí, vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, por la gran gracia de salvarnos, te damos las gracias. Y en el resto de tiempo que tenemos, ayúdanos a confiar solamente en la palabra de Dios y la obra de evangelizar a las almas pequeñas que nos ha encomendado, ayúdanos a poder educarlos bien con todo nuestro esfuerzo, obedecer a la palabra de Dios. Señor, guía nuestra vida. Y este año, hoy, ayúdanos a resistir contra el pecado hasta la sangre. Ser como guerreros contra el pecado y ser victoriosos. Cada momento, cada día, como cristianos, ayúdanos a vivir. Guárdanos y guíanos, Señor. Todas las cosas que, Señor, has planificado de tu trabajo, ayúdanos a poder glorificarte con esto. Señor, guíanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama, te damos gracias, hemos orado.